Las bolsas de compras cayeron y el chico quedó atónito, sin poder creer lo que estaba viendo. Un monstruo gigante, con forma de serpiente, estaba frente a él. Sus garras aplastaron fácilmente un edificio, dejándolo completamente aterrorizado. Entonces, el monstruo lo miró, lanzó un grito y comenzó a correr. Sin embargo, chocó con alguien. Una silueta misteriosa se interpuso en su camino. Mientras el chico la observaba, paralizado, esa persona declaró ser un dragón. En ese momento, él despertó de inmediato, se incorporó rápidamente y se preguntó si todo aquello había sido solo un sueño. Después de eso, pensó que hacía mucho frío. Ajustó la temperatura y se dirigió hacia la olla. Al mirarla, se dio cuenta de que estaba prácticamente vacía. Luego notó que el saco de arroz también estaba vacío. Frustrado, lanzó una bolsa de basura a un lado y fue al baño. Abrió la llave del agua y comenzó a cepillarse los dientes. Pensó que necesitaba comer algo más tarde. Afuera, subió las escaleras y notó algo. Un perro callejero estaba comiendo basura. Observó la escena con disgusto. Después, tiró la basura. Tras volver a mirar al perro, se dirigió hacia la tienda de conveniencia. Al llegar, vio comida para perro y se dio cuenta de que era bastante cara. Cambiando de escena, el chico le estaba ofreciendo algo de comida al perro. El perro la aceptó. Luego, le puso la mano en la cabeza y le dijo que era un buen chico y que no debía volver a comer basura. Después, se dirigió a la escuela y en el camino notó que había mucho ruido. Entonces, sacó sus audífonos y se los colocó. Al mirar el celular, vio mensajes automáticos de su operadora felicitándolo por su cumpleaños. Los ignoró y siguió hacia la escuela. Al llegar, notó que algunos alumnos estaban haciendo pruebas de personalidad y algunas chicas comentaban sobre lecturas de tarot, diciendo que eran bastante caras, alrededor de 10.000 yenes. Entonces, pensó que para ganar tanto dinero en una sola sesión, no era de extrañar que las gitanas siguieran atacando a las personas. Consideró que eran unas idiotas, pues si eso fuera cierto, las personas nacidas el mismo día tendrían la misma personalidad, y si pensaran aunque sea un poco en eso, notarían lo extraño que era todo. Escucharon a una chica celebrar que era un ANP, y él sintió que tenía mucho que decir al respecto, pero decidió guardárselo. Entonces, recibió una palmada fuerte en la espalda, seguida de un «¡Feliz cumpleaños!». Preguntó con sorpresa, ¿qué demonios fue eso? Y el nerd apareció tirando un montón de envoltorios sobre la mesa, diciendo que eran panecillos de cumpleaños. Él comentó que era un poco excesivo, pero mientras se inclinaba como un mayordomo, el nerd explicó que ese era su regalo, y añadió que como no sabía qué sabor le gustaba, preparó una variedad. El chico preguntó si hablaba en serio, si de verdad le estaba regalando pan por su cumpleaños. El nerd le respondió que sí, y añadió, «Un feliz cumpleaños con un pancito, un parapan», reclamándole que no tenía sentido del humor. Entonces, él repartió los panecillos, diciendo que agarraran uno, mientras pensaba que, al menos, el problema del desayuno estaba resuelto. Luego preguntó si había algo para beber. El nerd respondió que claro, y colocó un jugo de manzana sobre la mesa. El chico entonces preguntó si se había gastado todo el dinero en pan. Uno del grupo comentó que deberían ir a comer costillas de cerdo después de clase, a lo que otro respondió que quizás él tenía planeada una cena familiar o algo por el estilo. El protagonista guardó silencio unos segundos antes de preguntar, ¿quién sale a cenar con la familia para celebrar su cumpleaños hoy en día? En ese momento, llegó un chico gordito que le deseó feliz cumpleaños a Jong-in-jin y le advirtió que tuviera cuidado, porque había soñado que se le rompían los dientes y que ese tipo de sueños significaban que alguien cercano saldría herido.
Jongin preguntó si había estado durmiendo mientras rechinaba los dientes, pero el gordito insistió en que hablaba en serio, asegurando que normalmente sus sueños se cumplían. Entonces empezaron a bromear y a apostar si alguien se lastimaría o no. El nerd apostó que Jongin sería el que saldría lastimado, y acto seguido le dio un puñetazo. Otro hizo su apuesta también, y le soltó un codazo. Jongin salió corriendo, y apareció otro nerd con una escoba en la mano, diciendo que apostaba que él no se lastimaría. Todos quedaron ahí, peleando entre sí. Después, Jongin salió del salón pensando que todos ellos tenían demasiado dinero, que eran un montón de burgueses descarados. Chocó con alguien, y unas cartas cayeron al suelo. Se disculpó y decidió ayudarla. Ella le respondió que estaba bien, que no había estado mirando al frente. Jongin se preguntó qué demonios había sido eso. Le entregó el mazo y le dijo que había recogido todas las cartas que se habían regado. Entonces, ella le tomó la mano, lo cual le pareció extraño. Le preguntó qué estaba haciendo, y notó que ella tenía una mirada perdida. Le resultaba raro, no entendía qué estaba pasando. Ella rompió el silencio y le preguntó si ese día era su cumpleaños. Jongin, algo confundido, asintió. Ella tomó el mazo y le dijo que iba a leerle la suerte, pidiéndole que escogiera una carta. Él puso cara de desdén y le dijo que no quería. Ella insistió en que no fuera pesado y que eligiera una sola, pero él le agradeció y explicó que no era fan de esas cosas. En ese momento apareció el nerd, diciendo que por fin lo había encontrado, que se quedara quieto para que no se lastimara. Pero enseguida añadió que lo sentía, porque igual se iba a lastimar. Jongin salió corriendo de nuevo, con el nerd persiguiéndolo. La chica entonces mira al suelo y se da cuenta de que quedó una carta. Se agacha para recogerla y ve que es la carta de la muerte. En ese momento, sus amigas la llaman a los gritos, llamándola por su nombre, Huizhou. Ella se da vuelta y se va con ellas. Pasa el tiempo. El protagonista regresa al salón de clases. Está aburrido y acaba quedándose dormido durante la lección. Sin embargo, se despierta de golpe con el grito del profesor y le pregunta a su amigo en qué página están, mientras el profesor les echa un sermón, diciendo que todavía están en el primer semestre y ya no pueden mantener la concentración. Entonces, Jongin nota algo. Hay una silueta en la ventana. Se asusta y se pregunta, ¿qué demonios es eso? El profesor le llama por su nombre. Le dice que ha estado mirando al pasillo desde hace rato y le pregunta si quiere que abra la ventana o algo por el estilo. Jongin responde que no, que es solo que había alguien allá afuera, pero al volver a mirar, no hay nadie. Piensa que tal vez lo imaginó. Los otros alumnos comienzan a comentar sobre el tipo sentado al lado de Jongin. Mira a este psicópata, bro. Está completamente frito. Después de la clase, Jongin abre la puerta y sale del salón. Comienza a buscar a esa persona, pero no encuentra a nadie en el pasillo, hasta que, de repente, algo aparece por detrás y le da un palmazo fuerte. ¡Felicidades! Nuestro chico pregunta cuál es su problema, y el matón le responde, «Soy yo, pedazo de mierda». Entonces, Jongin se sobresalta y se da cuenta de que es Jong Si-Hoo. El matón le dice que se arregle el cabello, que no quiere tener que fingir que lo conoce. Jongin pone cara de pocos amigos y piensa que puede fingir que no lo conoce perfectamente, llamándolo «pedazo de mierda» en su mente. Si-Hoo se da cuenta y pregunta qué le pasa con esa cara, que por la expresión parece que lo llamó «pedazo de mierda» en sus pensamientos. «Maldito Sherlock Holmes», exclama, mientras empieza a intimidarlo, llamándolo basura. En ese momento, una chica lo toma del brazo, se aferra al brazo de nuestro protagonista y le pregunta al matón quién se cree que es
y qué está haciendo con su novio, dejando a Yonggin y a Sihu totalmente desconcertados. Sihu pregunta, ¿Lee Huiso? ¿Yonggin es realmente tu novio? ¿Esto es algún tipo de castigo o algo así? Ella responde que no es ningún castigo. Nuestro protagonista se da cuenta de que ella es la chica de antes. Sihu le pregunta si está hablando en serio y dice que eso es ridículo. A lo que Huiso responde que lo único ridículo es su cara. Sí, señores, esta chica tiene actitud. Sihu se enoja y la llama pedazo de mierda. Pero luego se ríe y dice que no puede hacer nada contra una chica. Luego pone una mano sobre el hombro de Yonggin, le pide disculpas y con tono sarcástico le dice que ahora tiene novia, que eso está genial para él, ya que Huiso es rica. Añade que Yonggin es un pobre huérfano y se va riéndose, llamándolo idiota. Entonces, Huiso le pregunta a Yonggin si está bien y qué fue lo que le dijo Sihu. Pero él se suelta del brazo de ella y le pregunta qué está haciendo, que ni siquiera la conoce. ¿Cómo que es su novia? ¿Y si empiezan a circular rumores? En ese momento aparece Huiso, con toda su actitud, y le dice que en realidad le gustaría que se esparcieran rumores, y le pregunta a Yonggin si quiere salir con ella. Nuestro protagonista, desconfiado, le pregunta si eso es algún tipo de broma o castigo. Ella responde que no, que en verdad le gusta a él. Entonces, él le pide disculpas y le dice que va a rechazar la propuesta. Nuestro prota es un auténtico Sigma. No hay otra. Se aleja. Huiso lo observa con una mirada extraña. A partir de ahí, ella comienza a seguirlo. En el salón de clases, cuando sale del baño, en el ascensor, incluso le deja regalos. El nerd le dice que diga la verdad y le pregunta si está saliendo con Huiso. Él responde que no. Pero entonces alguien los interrumpe. Llama a Yonggin y le dice que su novia está ahí. Huiso, con una sonrisa, dice su nombre, mientras el prota piensa. ¿Por qué está aquí, de repente, en el pasillo? Ella lo sigue, llamándolo por su nombre una y otra vez, hasta que finalmente Yonggin se dio la vuelta, visiblemente molesto, y le soltó. «Deja de seguirme. Si sigues con esto, me voy a enojar de verdad». Huiso lo miró, algo confundida, y preguntó con voz tranquila. «¿Cuál es el problema? Relájate, ¿sí?» Pero Yonggin no bajó la guardia. «No, ya te dije que pares con esto». Mientras tanto pensaba, «Está completamente loca». Entonces, Huiso le preguntó si la odiaba. Le pidió perdón y prometió que iba a esforzarse más. Pero él, con el rostro serio y sin un atisbo de duda, respondió, «No hay nada por lo que tengas que esforzarte. Ni siquiera nos conocemos». Ella pareció conmoverse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con voz temblorosa le confesó que lo amaba. Yonggin se quedó en shock. No sabía cómo reaccionar. Era como si el tiempo se detuviera por un momento. Entonces respiró hondo y dijo, «Está bien, lo haré a mi manera». Este chico no se dejaba manipular, así que, sin rodeos, le soltó. «Quiero terminar contigo. Desde ahora, somos solo unos desconocidos». Y se fue, dejándola atrás. Huiso no lo siguió. Solo se quedó ahí, inmóvil, en medio del pasillo vacío. Poco a poco, llevó las manos a su rostro, cubriéndolo por completo. No lloró. No dijo nada. Solo respiró hondo, como si acabara de tomar una decisión. ¿Pero cuál? El día llegaba a su fin y Yonggin se dirigía a casa. Caminaba molesto, pues sus amigos no dejaban de fastidiarlo por culpa de aquella chica. Se burlaban diciéndole que admitiera que era su novia, pero él lo negaba una y otra vez. Mientras avanzaba, vio al mismo perro que había visto en la mañana. Esta vez decidió ignorarlo y entró directamente a su casa. Poco después, comenzó a llover con fuerza. Al escuchar el sonido de la lluvia, Yonggin abrió la puerta
y permitió que el perro entrara. Estaba empapado, así que lo secó con una toalla y le dio de comer. Mientras lo observaba, se preguntaba si el perro había sido abandonado, o tal vez nunca había tenido dueño. En ese momento, el animal se le acercó y empezó a rasgarle la ropa con las patas y los dientes. Yongjin se apartó rápidamente, sorprendido, y pensó que ese día había estado lleno de sorpresas. Miró al perro con una media sonrisa y le dijo que él también era una de ellas. De pronto, sintió que alguien lo observaba. Una sensación de paranoia lo invadió, hasta que el perro ladró de forma repentina. Yongjin lo calló en voz baja, pero en ese instante se dio cuenta de que realmente había alguien afuera. El miedo lo recorrió por completo. A esa hora, nadie debería estar ahí. Escuchó un golpe en la puerta y se acercó con cautela. Entonces, oyó una voz. Se tensó de inmediato. «¿Quién es?», preguntó, nervioso. «Soy yo», respondió una voz femenina al otro lado. «¿Yo quién? ¿Y quién más?». «Huizo». El corazón de Yongjin dio un vuelco. Sorprendido, abrió la puerta lentamente y la encontró ahí, empapada por la lluvia. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó, desconcertado. La chica sonrió y respondió con ironía. «Solo soy una exnovia con remordimientos», después de haber sido abandonada por su novio. Las palabras lo molestaron profundamente, pero al verla de cerca, notó que su ropa mojada se pegaba a su piel, volviéndose casi transparente. Rápidamente desvió la mirada, incómodo. «Espera un minuto», dijo, entrando a la casa apresurado. Volvió casi de inmediato y le lanzó una toalla. Una vez que la chica se hubo secado, Yongjin la acompañó bajo la lluvia. Ella le pidió que compartieran el paraguas. «¿Para qué?». «Si tenemos dos», respondió él, algo confundido. «Porque hace frío», contestó ella con una sonrisa. Sin decir más, Yongjin se quitó la chaqueta y se la lanzó, mientras le preguntaba: «¿Cómo supiste dónde vivo?». «Te seguí», respondió ella, como si fuera lo más normal del mundo. Yongjin se quedó helado. «¿Está loca?», pensó, sin poder disimular la expresión de incomodidad en su rostro. Ella solo lo observaba, como si no entendiera por qué él se molestaba. Ya irritado, alzó un poco la voz. «¿Por qué me seguiste hasta mi casa? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué haces esto?». Ella no respondió. Permaneció en silencio, mirándolo con una serenidad desconcertante. Yongjin apretó los dientes, frustrado. «Deja de actuar como una tonta y habla de una vez. ¿Qué es lo que quieres?». La chica bajó la mirada por un instante y luego, levantando la vista con una intensidad extraña, respondió: «Si te lo digo, ¿me lo darás?». Yongjin dudó por un segundo, pero acabó diciendo: «Te escucharé». Entonces, con una mirada casi depredadora, ella pronunció las palabras: «Te quiero a ti». Él se quedó en shock, sin saber si había oído bien. Ella dio un paso hacia él. «Te quiero a ti», repitió, con voz firme. Yongjin sintió que perdía la razón. «¿Está enferma?», pensó. Respiró hondo, intentando mantener la calma. «Vete a casa», dijo con firmeza, tratando de cerrar ese momento surrealista. Por dentro, se preguntaba si ella de verdad creía que todo sería tan fácil. Cuando estaba a punto de dar media vuelta, la chica volvió a hablar. «¿Quieres dinero?». Él se giró, ofendido por la insinuación. «¿Qué?», murmuró, desconcertado. «Te pagaré 100.000 wones por hora», dijo ella con total seriedad. «Solo para que pases tiempo conmigo». Yongjin se quedó inmóvil. El número retumbaba en su cabeza. 100.000 wones por hora. Pero sacudió la cabeza y le respondió: «Deja esa ridícula broma. Además, ¿de dónde sacaría esa cantidad de dinero una estudiante?». Sin decir palabra, la chica sacó su teléfono y le mostró el saldo de su cuenta. 11 millones de wons. «Yo los tengo»,
Yong-jin se quedó boquiabierto. El dinero era real. Tragó saliva, sin saber qué pensar. ¿Estás loca? ¿O has estado viendo demasiados dramas? ¿Tus padres saben esto? Ella lo miró fijamente y con una sonrisa dijo: «Pero no te negaste». En ese mismo instante, su teléfono vibró. Había recibido una transferencia, 100.000 wons. Yong-jin la miró, sin palabras. Ella dio un paso más y declaró: «Entonces, está decidido». Él bajó la mirada. Estaba pasando por un mal momento económico. 100.000 wons por hora. Era una locura, pero también era mucho dinero. Se imaginó lo que pensarían sus amigos si se enteraban. ¿Lo juzgarían? ¿Le preguntarían si acaso había vendido su cuerpo? En su mente ya resonaban las voces burlonas. ¿Así que ahora eres un escort de medio tiempo?, suspiró, atrapado en una situación tan absurda como tentadora. Y ahora la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué harías tú en su lugar? Yong-jin, avergonzado por la decisión que acababa de tomar, miró a la chica y le dijo con seriedad: «Haremos esto solo hasta que llegue el autobús. Y en la escuela, actuaremos como si no nos conociéramos». Ella lo observó con una mezcla de decepción y curiosidad en la mirada. «¿Tienes miedo de que empiecen los rumores?». Él no respondió. Solo desvió la mirada, incómodo. «Tú puedes hacerlo porque no tienes dinero», añadió ella con frialdad, sin darle vueltas al asunto. Y como si nada, lanzó otra pregunta, directa como siempre. «¿Es cierto que no tienes padres?». Yong-jin guardó silencio. Esa fue su única respuesta. Ella lo miró con ojos serios, penetrantes. «¿Eso también es un secreto para tus amigos?». Entonces, sin previo aviso, comenzó a mover las manos hacia él, como si intentara tocarlo. «Tienes que tratarme bien», dijo en un tono juguetón. Él solo la observó, confundido. «¿Qué pasa?», preguntó ella, estirando las manos. «Están frías. Tócame». Yong-jin dudó. Estuvo a punto de tomarle la mano, pero algo dentro de sí lo detuvo. Dio un paso atrás y suspiró. «Vete», dijo finalmente. «Te devolveré el dinero». En su mente se repetía una y otra vez que había perdido la cabeza al aceptar esa propuesta. Le entregó el paraguas. «Úsalo. Puedes ir a la escuela y decir lo que quieras. No me importa». De pronto, ella comenzó a murmurar cosas sin sentido. «Odio el dinero. Odio a las chicas. Actuar noblemente». Y entonces soltó una frase que lo dejó helado. «Tú eres el tipo que va a morir hoy». Yong-jin la miró, desconcertado. La chica mantenía una expresión extraña, como si hablara completamente en serio. Con voz más firme, repitió: «Vas a morir hoy». Sacó una carta de tarot de su bolsillo y la alzó ante él. Mis lecturas nunca fallan. Al verla, algo dentro de Yong-jin se quebró. Sintió cómo la rabia crecía en su interior, pero se forzó a mantener la compostura. «Contrólate», se dijo, pero antes de que pudiera abrir la boca, ella le gritó con fuerza: «¡Contrólate tú!». Su tono era agresivo, casi desesperado. «Eres tan frustrante. Lo único que tienes es ese cuerpo vacío. Y aún así, tu orgullo es absurdamente alto». Yong-jin solo podía preguntarse en silencio: «¿Por qué es así? ¿Qué le pasa?». Sin previo aviso, la chica le arrojó la carta en la cara. Eso fue la gota que colmó el vaso. «Estás completamente loca», dijo él, dando un paso atrás. Ya no parecía simplemente extraña. Había algo más, algo que rozaba la locura, o algo peor. «Tu cuerpo va a morir de todos modos», susurró ella, con una voz más baja, más oscura. «Así que, dámelo». Yong-jin no alcanzó a reaccionar. Ella le tomó la mano con fuerza, lo jaló hacia sí y lo hizo caer de rodillas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él atónito. Fue entonces cuando lo notó. En el reflejo del charco a su lado, la mano de la chica no era humana. Era larga, delgada y azul.
Su respiración se detuvo. El miedo nubló sus pensamientos. ¿Qué era eso? Ella lo llamó, y él alzó la vista. ¿Están frías mis manos?, preguntó. Pero ya no era ella. Frente a él estaba una figura extraña, no humana. Su rostro, sus ojos, su piel. Nada era como antes. Nada de lo que conocía seguía ahí. Yongjin quedó paralizado, atrapado en una especie de trance. ¿Esto era real? ¿O una pesadilla? Entonces, esa cosa habló con una voz suave, pero escalofriante. «Están frías. ¿Por qué no las tomaste lo suficientemente rápido?» Yongjin buscó una explicación lógica. ¿Un disfraz? ¿Maquillaje especial? ¿Una broma elaborada? Pero no había respuestas. Nada tenía sentido. Y ahí estaba él, frente a algo que escapaba por completo a su comprensión. Yongjin apenas podía distinguir el cuerpo de la chica. Estaba allí, de pie, pero solo la parte inferior de su figura era visible. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, suspendida en un espacio que no pertenecía ni al suyo ni al de él. Entonces, aquella entidad habló con una voz helada. «Te lo preguntaré por última vez. ¿Puedes darme tu cuerpo?» Solo responde con un sí o un no. A Yongjin se le cerró la garganta. Intentó hablar, pero de sus labios solo emergieron sonidos entrecortados, susurros inarticulados y temblorosos. La entidad lo observó fijamente y con absoluta calma dijo: «Te daré 3 segundos». Y comenzó la cuenta regresiva. 3. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Yongjin. Su instinto de supervivencia se activó con una intensidad salvaje. 2. Sin pensarlo 2 veces, giró sobre sus talones y corrió con todas sus fuerzas. 1. Justo cuando el conteo terminó, la entidad se lanzó tras él. Yongjin no sabía si aquello era una pesadilla, pero al mirar por encima del hombro, lo supo con certeza. No estaba soñando. Aquel ser monstruoso lo perseguía, deslizándose tras él como una sombra viva y letal. De pronto, la criatura lanzó un golpe brutal. El impacto dio de lleno en su espalda, lanzándolo por los aires. El dolor lo atravesó como una descarga eléctrica, dejándolo sin aire. Antes de que pudiera levantarse, la criatura lo alcanzó, lo sujetó del saco con una fuerza aterradora y lo alzó del suelo como si no pesara nada. Pero justo en ese instante, al dar un paso, pisó una cáscara de plátano. Resbaló. El monstruo perdió el equilibrio y soltó a Yongjin, que cayó al suelo de forma violenta. «¡Maldición!», gruñó entre dientes, con el cuerpo adolorido. Sin perder un segundo, Yongjin se puso de pie y volvió a correr, impulsado por el puro miedo. Detrás de él, la criatura reanudó la persecución, implacable. Sus pasos eran pesados, pero increíblemente rápidos. Lo acechaba como un depredador hambriento que no pensaba dejarlo escapar. «Esto no es un sueño», pensó. «Si me atrapa, estoy muerto». Fue entonces cuando vio la salida del callejón. Una luz débil se filtraba desde la calle abierta. Era su única esperanza. Apretó el paso, corriendo como nunca lo había hecho. Y al voltear por última vez, notó algo extraño. Ya no lo seguían. El callejón, estrecho y oscuro, parecía actuar como una barrera invisible. Aquella criatura no podía cruzar más allá de cierto punto. Respirando con dificultad, Yongjin se detuvo, sin atreverse a bajar la guardia. Yongjin se desplomó sobre el suelo, jadeando con fuerza. Sus pulmones ardían, su cuerpo temblaba. Solo un momento, pensó. Solo necesitaba un segundo para respirar. Pero ese segundo jamás le fue concedido. Una voz helada, cargada de burla y veneno, desgarró el silencio. ¿De verdad crees que no puedo llegar hasta aquí? Su corazón se detuvo por un instante. El cuerpo de Yongjin se tensó como si una corriente eléctrica lo recorriera. Alzó la mirada lentamente, y ahí estaba, otra vez, esa cosa,
ese monstruo que parecía conocer cada rincón oscuro de su alma. Instintivamente intentó levantarse, pero sus pies patinaron en el suelo. Quiso correr, pero no pudo. Sus piernas no le respondían. Estaban rígidas, congeladas por un miedo tan puro y absoluto que casi parecía ajeno a este mundo. Era como si el terror le hubiese enraizado al suelo. Y entonces la criatura se acercó. Extendió sus manos hacia él, no con violencia, sino con una calma cruel, casi condescendiente. Y habló. «Me das lástima. Vives en una habitación sucia, sin mamá, sin papá. Ni siquiera se lo cuentas a tus amigos, porque en el fondo tú también te avergüenzas de lo miserable que eres. Entonces dime, ¿por qué sigues viviendo?» Las palabras no eran solo sonido, eran puñales. Iban directo a lo más profundo, donde no hay armaduras. Yongjin sintió que algo dentro de él se rompía. No quería aceptarlo, pero era verdad. Todo, cada palabra. Una lágrima, temblorosa, traicionera, cayó por su mejilla. Y ni siquiera podía odiar al monstruo por decirlo, porque era su propia voz la que, en algún rincón de su mente, lo había repetido antes en silencio. Entonces gritó: «Alguien, alguien, por favor, ayúdeme». Su voz era desesperación pura, un grito ahogado de quien se está hundiendo. Pero el eco fue la única respuesta. Nadie vino, nadie lo escuchaba. Estaba solo, tan solo como siempre había temido estar. La criatura se inclinó lentamente y con una suavidad escalofriante rozó su rostro, una caricia que no era ternura, sino posesión. «Te lo dije, nadie vino, nadie vendrá. Estás solo, ya no tienes por qué luchar. Ríndete, déjalo todo. Solo tienes que decir que sí, y yo viviré por ti». Y entonces el mundo cayó, todo, ni un solo sonido. Solo ese silencio pesado, el silencio del abismo. Pero algo se encendió. Dentro de Yongjin, una chispa prendió. Pequeña, inestable, pero ardía. Y con una fuerza que ni él sabía que tenía, gritó: «¡No!». Su voz fue un estallido, un rugido desde las entrañas. Apartó las manos del monstruo como si fueran brasas. No quería morir. No importaba lo rota, lo vacía, lo miserable que fuera su vida. Quería vivir. Impulsado por pura voluntad, se liberó. Se alzó y corrió. No con el cuerpo, con el alma. Cada paso era una declaración. «Sigo aquí. No me rindo». La criatura rugió detrás de él, furiosa, como si se negara a soltar a su presa. «¿Por qué sigues resistiéndote?», gritó. «Te haría la vida fácil. Solo tienes que dejarme entrar». Pero ya no importaba. Yongjin no lo escuchaba. No miraba atrás. Solo corría, empujado por un deseo visceral, crudo, humano, de seguir vivo. Y entonces la vio. La luz, la salida, la esperanza. Con cada gramo de fuerza, con el corazón latiéndole en los oídos, se lanzó hacia ella. Saltó y cruzó. Pero no por completo. Yongjin se quedó inmóvil. No era necesario mirar atrás. Sabía lo que había sucedido. La criatura observó el cuerpo, ahora deformado, dañado por completo. Un chillido de frustración escapó de su garganta. «¡Mira lo que hiciste!», gritó furiosa. «Tú tienes la culpa. Por tu culpa dañé mi cuerpo». Se volvió hacia Yongjin, quien yacía en el suelo, sin fuerzas, como una muñeca rota, abandonada en medio de una pesadilla. Su pecho apenas subía y bajaba. Su mirada estaba vacía. Dentro de su mente solo quedaban ecos. Un torbellino de pensamientos lo arrastraba sin control. ¿Esto es real? ¿De verdad no voy a despertar? ¿Todo va a terminar así? Pero entonces surgió la pregunta más oscura, esa que se esconde en los rincones donde nadie quiere mirar. ¿Y si no hay nada por lo que vivir? ¿Qué tenía realmente? Una habitación sucia, vacía, fría, silenciosa, sin una madre que lo esperara, sin un padre que lo abrazara, sin nadie que realmente lo conociera.
Ni siquiera sus amigos sabían cómo vivía, porque en el fondo él mismo se avergonzaba de existir. En ese momento, Yongjin recordó las palabras de su compañero. Aquellas frases aparentemente sin sentido comenzaron a cobrar un nuevo significado en su mente. ¿Y si no eran simples supersticiones? ¿Y si todo aquello era real? La criatura avanzaba lentamente hacia él, con los ojos encendidos por el odio. «Si no puedo tenerte, entonces te destruiré», dijo con voz áspera y venenosa. Yongjin apenas podía sostenerle la mirada. Sus ojos estaban apagados, vacíos, como si todo dentro de él se hubiese rendido. La criatura abrió la boca, dispuesta a devorarlo sin piedad. Él cerró los ojos, resignado a su destino. Pero entonces, algo interrumpió el silencio. Se escucharon pasos. No, eran patas. Y luego, un ladrido. El perro. Aquel perro callejero que Yongjin había alimentado días atrás. Había regresado. Estaba allí, como un guardián inesperado. Sin vacilar, el animal se lanzó contra la criatura. Y entonces, algo imposible sucedió. El monstruo fue cortado. No una, sino varias veces. Rebanado con precisión, como si una fuerza invisible lo destrozara desde todos los ángulos. Con esfuerzo, Yongjin entreabrió los ojos. Frente a él, entre los restos dispersos de la criatura, se alzaba la silueta de un hombre. De espaldas a él, irradiaba una presencia imponente, casi irreal. El desconocido giró ligeramente la cabeza. Su voz, profunda y firme, rompió el aire. Año de Gapshin, mes de Jongmyo, día de Byongsul. Luego, con una ligera sonrisa en los labios, añadió: «Feliz cumpleaños, Yongjin». Finalmente, lo miró a los ojos. Solo por un instante. Pero fue suficiente. Suficiente para que Yongjin sintiera una conexión inexplicable. Un lazo más allá del tiempo o la lógica. «Mi descendiente», murmuró el hombre, con una mezcla de orgullo. Entonces pierde la conciencia, y al recuperar la conciencia, está exhausto, con el cuerpo completamente empapado de sudor. Se pasa la mano por el rostro y siente el calor. Al mirar su mano, se da cuenta de lo mucho que está sudando. Empieza a buscar su celular. Cuando finalmente lo encuentra, ve varios mensajes de sus amigos preguntando dónde está. Incluso la profesora intentó llamarlo. Se asusta al ver la hora. «Estoy jodido», piensa. «Pero, ¿a qué hora me dormí ayer?». Al decir eso, se queda congelado. Empieza a recordar lo que ocurrió la noche anterior. Mira su brazo y todavía está ahí. Mueve la mano, sintiendo que está vivo. ¿Qué demonios pasó ayer? ¿Era Wiso? Se pregunta al recordar. Antes de que pueda ordenar sus pensamientos, el celular suena de nuevo. Es una llamada del profesor. La escena cambia a la escuela. Yongjin pasa corriendo por la entrada. Llega completamente agotado, preguntándose si Wiso aparecerá hoy. Decide ir al salón. Camina con cautela y al entrar, escucha a las amigas de Wiso conversando. La de cabello castaño pregunta por qué Wiso está actuando así. La otra responde que no tiene ni idea. La primera entonces dice que quería que Wiso le leyera la suerte hoy. Al escuchar eso, nuestro protagonista murmura: «Qué molesto». Empieza a buscarla con la mirada. Y ahí está ella. Wiso. Pero está actuando de forma extraña. Aún así, parece estar bien. Se pregunta si debería preguntarle sobre lo de ayer. Sus amigos llegan en ese momento, llamándolo delincuente por haber llegado tarde. Uno de ellos pregunta por qué ignoró los mensajes. Yongjin intenta explicarse, pero el amigo dice: «Me preocupé por nada. Lo primero que hiciste fue buscar a tu novia». «No es eso. Es que ayer yo estaba…». Pero antes de que termine, cruza miradas con Wiso. El amigo continúa: «Ah, ya entendí. En lugar de irte a casa, fuiste a encontrarte con tu novia». Sus amigos se quedan confundidos, ya que Yongjin se había escondido en ese momento. «¿Qué estás haciendo?».
¿Te excitaste cuando se miraron? Lo provoca uno. ¿No puede ser que dijo eso? Se ríe el otro. Empiezan a burlarse. Yongjin se retira discretamente, casi arrastrándose. Uno de los amigos comenta: ¡qué patético! Más tarde en el salón, con la cabeza baja, Yongjin piensa: iba a morir. Pero no recuerdo qué pasó después. ¿Cómo llegué a casa? ¿Eso fue un sueño? Sería más fácil aceptarlo. Mira su brazo, ahora normal, y se pregunta si debería preguntarle a alguien qué fue lo que ocurrió. Pero decide no arriesgarse. Mejor dejarlo así por ahora. Después de clase, Yongjin habla con la profesora. Ella le pregunta si está bien. Sí, solo dormí de más, responde, intentando parecer tranquilo. Ella le pregunta si al menos comió algo. Él dice que sí. Entonces no hay nada malo, concluye la profesora. Suena el timbre. Yongjin sale de la sala de profesores y al mirar el celular se da cuenta de que no prestó atención a nada durante la clase. Al salir de la escuela, ahí está ella, Huiso. Yongjin se sobresalta. «Perdón, no quería asustarte», dice ella con calma. «Escuché que fuiste a hablar con la profesora, así que decidí esperarte». «Ya sonó el timbre», responde Yongjin, tenso. ¿Perseguir a los demás es tu pasatiempo ahora? ¿Puedes actuar como una persona normal? Huiso baja la cabeza. «Perdón, no quería molestarte». Entonces, ella toca el tema de ayer. Yongjin se sorprende. Mira a su alrededor. No hay nadie cerca. Rápidamente sugiere: «Mejor hablemos en un lugar con más gente». No es que tenga miedo, es que podrías atacarme otra vez en cualquier momento. «No, ayer». «Estaba poseída por un fantasma», responde ella, angustiada. Yongjin la mira, incrédulo. Ella suspira y dice que es una larga historia. Yongjin nota algo extraño y pregunta, aún confundido: «Espera un momento. ¿Por qué eso está ahí?» «¿Eso qué?», pregunta Huiso sin entender. Aquella estatua en la entrada principal no estaba ahí antes. Huiso se gira para mirar y sus ojos se abren de par en par. La estatua empieza a moverse. Con pasos pesados, avanza en dirección a los dos. Se quedan congelados por un segundo. «Yongjin, corre», grita Huiso. Comienza una persecución frenética. «¿Qué hiciste esta vez?», pregunta Yongjin, jadeando mientras corre. «No hice nada», responde Huiso, desesperada. «¿Cómo que no hiciste nada? Hiciste lo mismo conmigo ayer». «Puedo explicarlo», dice ella, casi llorando. «No fui yo. Fue un fantasma, llamado Songaxi». «Ah, cállate y corre», grita Yongjin, mirando hacia atrás. «Esa estatua es rápida. Si seguimos así, nos va a alcanzar». En medio de la carrera, Yongjin ve un carrito lleno de pelotas de baloncesto. Sin pensarlo dos veces, empuja el carrito con fuerza y lanza las pelotas en dirección a la estatua. Pero no funciona. Sorprendentemente, la estatua salta por encima de las pelotas con agilidad. Aterriza firmemente en el suelo y hace una pose. «Esto ya parece una broma», murmura Yongjin. «Tenemos que encontrar más gente». Mientras tanto, Huiso comienza a revolver los bolsillos de su chaqueta. De ahí saca una bolsa de frijoles. «¿Qué?». Yongjin la mira, incrédulo. Ella lanza la bolsa contra la estatua, pero el plan falla. La estatua hace rebotar los frijoles directamente en la cara de Huiso. Yongjin le pregunta qué está haciendo. Entonces ve algo. La puerta de la escuela está abierta. «¡Rápido! ¡Por aquí!», grita Yongjin. Ambos cruzan corriendo la puerta y sin pensarlo dos veces, la cierran con fuerza detrás de ellos. Finalmente, están a salvo. Al menos por ahora. Ambos están exhaustos y jadeando. La estatua se detiene al otro lado de la reja, observándolos fijamente. Ruegan en silencio, con la esperanza de que la criatura se rinda.
Y, como si hubiera escuchado sus deseos, la estatua retrocede. Yongjin suspira, aliviado. Creo que se fue. Pero Huiso vuelve a abrir los ojos de par en par. Yongjin, mira allá. Ella señala hacia lo alto. Algo ondea con el viento. Era una bandera. La estatua empezó a moverse. Huiso fue la primera en darse cuenta y le avisó a Yongjin. Yongjin, viene hacia acá, y con un mástil en la mano. Desesperado, Yongjin empezó a buscar algo a su alrededor. Encontró otro carrito. Mientras tanto, la estatua clavó el mástil en el suelo y dio un salto olímpico por encima del portón. «Va a caer encima de ti», gritó Yongjin. «¿Qué?». Huiso se quedó paralizada del miedo. «Muévete de ahí», le gritó Yongjin, empujando el carrito al mismo tiempo. La estatua aterrizó, directo en el carrito lleno de basura. El impacto fue fuerte. El olor, aún peor. La criatura comenzó a lagrimear. Aprovechando que estaba distraída, ambos intentaron escapar, pero no les dio tiempo. La estatua se levantó furiosa y avanzó. En segundos, agarró a Yongjin por el cuello y lo levantó del suelo. «Yongjin», gritó Huiso desesperada. La expresión de la estatua era fría. Yongjin comenzó a asfixiarse, retorciéndose de dolor. «¡Para!», gritó Huiso. «Suéltalo». Rebuscó en su chaqueta nuevamente, y esta vez sacó una pulsera budista. En un movimiento rápido, gritó que la estatua mirara y lanzó el amuleto. ¡Boom! Una pequeña explosión ocurrió al impactar a la estatua, que comenzó a gritar de dolor y retrocedió. Yongjin cayó al suelo, jadeando. Huiso corrió hacia él. «¿Estás bien?», preguntó ella. «No, para nada», respondió Yongjin. Sin perder tiempo, huyeron del lugar. En otro sitio, Huiso intentó encender algo con un encendedor. «¿Tenías eso todo el tiempo?», reclamó Yongjin. «¿Por qué no lo usaste antes?». Observó el humo elevándose. «¿Ahora estás fumando?», preguntó. «No, es incienso», respondió Huiso. «¿Qué estás haciendo?», insistió Yongjin. «Un simple ritual», respondió ella. Sacó un trozo de tela del pantalón, lo rasgó y lo ató en la muñeca de Yongjin. «Esto te va a proteger, por ahora. Y no te lo quites hasta la medianoche», indicó Huiso. Yongjin miró la tela con asco. «Eres muy rara. ¿Lo sabías?». «Sé que lo parezco, pero no hice nada», respondió ella, sorprendida por el comentario. «¿Podemos hablar después de clases?», preguntó Huiso. «Ni lo sueñes», respondió Yongjin. Suspiró. Luego la miró seriamente. «Digamos que ayer estabas poseída por un fantasma y que lo de hoy fue solo coincidencia. Pero desde que me involucré contigo, mi vida se volvió un caos». Huiso intentó explicarse. «No es por mi culpa. Gracias por salvarme, ¿sí? Pero nada de esto habría pasado si tú no hubieras estado ahí. Creo que es mejor que dejemos de fingir que nos conocemos». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Huiso cabizbaja. Más tarde, Yongjin llegó a casa. Digitó la clave del portón y al hacerlo, vio la tela atada en su muñeca. Recordó las palabras de ella. «No te la quites hasta la medianoche». Hizo una mueca. ¿Qué estará tramando ahora? Sin pensarlo mucho, se desató la tela y la lanzó a la basura. Al entrar, encendió la luz y se llevó un susto. Se cayó al ver al perro parado, mirándolo fijamente. «Oye, ¿siempre estuviste ahí?». Se miraron por un momento. Yongjin concluyó. «Debes tener hambre, ¿no?». Le puso unos bocadillos en el platito. Pero el perro solo miró la comida. Después de eso, Yongjin se acostó. Tomó el celular y oyó una voz. «¿Otra vez esto?». Él la ignoró. La voz insistió. «Tráeme comida de verdad». Yongjin se levantó, confundido. «¿Quién está hablando?». «Tengo mucha hambre, así que por ahora comeré esto. La próxima vez, pon la mesa como es debido».
El chico se quedó paralizado. ¿Qué? Empezó a buscar de dónde venía la voz. La persona misteriosa continuó. Ah, ¿por fin puedes oírme? Yongjin miró a su alrededor, aturdido. Luego se giró hacia el perro. Oye, ven aquí. El perro lo miró fijamente. Yongjin se acercó, todavía sin creerlo. No, no puede ser. Empezó a examinar al perrito, buscando altavoces o algo escondido. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el perro, irritado. Yongjin se quedó pálido. ¿El perro está hablando? Atónito, Yongjin se preguntó si acaso se estaba volviendo paranoico, o peor, si realmente tenía esquizofrenia. Aprovecho para darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Además, quería contarles que hoy planeaba viajar, así que me desperté temprano para poder traerles esta parte del video. Pero al final, los planes se cancelaron, así que esta tarde la tengo libre. Como apoyaron bastante la parte anterior, puedo prometerles que mañana les traeré un video más largo como agradecimiento. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.